O sea, estar en un acuerdo para, ¿cómo se llama? Para grabar o para difundir todo eso. Es absolutamente es para ustedes, ¿verdad? Me dijiste. Sí, platícale eso, Melanie, porfa, aclárale ese tema de la universidad. Solamente es para que nosotros como universidad, que nosotros nos llamamos Ibero TV, podamos distribuir este documental con los permisos y autorizaciones de cada uno de ustedes, los entrevistados, y que pues, no vaya a haber ningún problema en cuanto a lo legal respecto a eso. No, pero es para el Ibero, nada más. Para la Ibero. Sí, Ah, no no, tiene con fines mucho de gusto. lucro, don Enrique, es una cuestión universitaria. No, eso lo hago con mucho gusto, pero más quería yo saber exactamente de qué se trata de La cuando ves producción, que es todo eso que autorizas, Sí, claro, por supuesto, por supuesto. la producción que Mire, estamos haciendo es por parte de Ibero TV. cómo no. Pues Ibero TV suerte es a todos una, y ya nos queremos ver en otro más grande, que vayan creciendo en eso. Hace falta comunicadores aquí en México. muchas gracias. Bueno, don Enrique, ya empezamos a grabar. Entonces, mire, la dinámica de la charla, pues esperamos no tardarnos más de 45 minutos. De acuerdo. La idea es empezar brevemente con algunas referencias de su parte sobre su vida, así muy generales, y después ya entramos a su etapa como jugador y especialmente nos interesa su experiencia en los dos mundiales, en el 66 y en el 70, y su opinión como una persona que ha tenido pues mucha fortuna en términos como ejecutivo, como directivo. Usted, ¿cómo ve la organización del Mundial de 70? ¿Cómo siente que vivió México, el público mexicano, el Mundial? ¿Qué le legó el Mundial a México, no? En comparación sobre todo con su experiencia en 66 en Inglaterra. Pues yo, pues prácticamente, tú hazme las preguntas y yo para repetirla y entonces ya te contesto si te parece bien. Me parece bien. Vamos a empezar. De Bueno, acuerdo. don Enrique Borja, muchas gracias. Hoy es viernes 15 de octubre. Vamos a empezar la conversación en torno a su experiencia en el Mundial de 70 y al legado que usted considera de fue este Mundial. Pues la primera pregunta, así muy general, para empezar es si nos puede decir la edad actual que tiene, a qué se dedica en este momento de su etapa y su desarrollo. Bueno, primero que nada, un gran abrazo para todo lo de Ibero. Me da muchísimo gusto saludarlos a todos ustedes, tanto en producción, Melanie, Hernán, Irex y tú, Samuel. Me da mucho gusto saludarlos y espero que esto les sirva pues, simple y sencillamente con alguien que tuvo una vivencia, con mucho gusto. Mi nombre es Enrique Borja García. Nací el 30 de diciembre de 1945 en la Ciudad de México. Me dedico actualmente, estoy en Univisión, en TUDN, aquí viviendo en Estados Unidos, aquí en Miami. Estoy de comentarista haciendo programas en Univisión y pues lógicamente tenemos otras cosas aparte como es Special Olympics, Olimpiadas Especiales y pues tratar de hacer algunas otras tipos de cosas como estar de miembro ¿qué te diré? Special Olympics International, tenemos oportunidad de compartir, pero principalmente lo que estoy es exactamente en Univisión, que ya sabes que está en una fusión con Televisa también. Don Enrique, la primera pregunta muy general también. ¿Cómo se relacionó usted con el fútbol? ¿Cómo se fue incorporando de joven, de adolescente, de niño al fútbol? ¿A través de su familia, a través de sus amigos? Platíquenos esa historia. ¿Cómo me incorporé al fútbol? Bueno, primero que nada te tengo que decir a todos ustedes y a nuestros amigos que nos están oyendo que me incorporé como todos los niños que soñamos con llegar a hacer algo en la vida. A mí me encantaba el fútbol. Yo nací en la colonia San Rafael, en Guillermo Prieto 124, muy orgulloso. Pero teníamos una plazoleta afuera del edificio del 124. Esa plazoleta nos permitió no jugar en las calles, pero como estaba cerquita de la calle, nos permitía jugar todos los deportes que estaban de moda, lógicamente el fútbol, el béisbol, el fútbol americano, todo lo del básquetbol, jugar canicas, tacón, ¿qué te puedo decir? Todos los juegos que jugábamos de chavitos, pero yo principalmente lo que me gustaba era el fútbol, me encantaba jugar fútbol y desde chico yo tenía esa pasión desde estar jugando con un balón, allí en mi misma colonia, en mi mismo edificio, jugando con una pelota, antes de balón, porque hablé muy bonito que era balón, pero en ese tiempo eran pelota, todavía no llegamos a balones, pero sí tuvimos la oportunidad de estar ahí con todos mis amigos del 124 y de muchas calles aledañas al 124. Ahí iban a jugar y es ahí donde formamos un equipo de niños, lo forman un equipo de muchachos grandes de ahí del edificio de la colonia, que se llamaba Spartak. Era un equipo que patrocinaba la embajada rusa, en patrocinadores que nos daba los uniformes y balones. Pero yo competía con los niños de mi edad
estuve un tiempo con los muchachos y compañeros míos de edad y todo, y luego me pusieron en el equipo grande. Pues así fue más interesante porque aprendí también a jugar con gentes mayores de edad que yo. Me cuidaban mucho, lógicamente, porque me daban una de patadas que no veas, pero trataba yo brincarlas todas y que no me pegaran. Pero había mucho amiguismo, había mucho amigo, mucho compañerismo. Eso hizo que a mí me encantara el fútbol. Fue mi primer acercamiento. Luego viene la primaria, luego viene la secundaria. En la secundaria, yo estuve en la secundaria 28. Ahí tengo la oportunidad de también formar parte de la selección de la secundaria 28. Vamos a un intersecundarios y posteriormente me incorporo a lo que es la prepa 6 en Mascarona, que ahí es prácticamente, yo ya empiezo algo un poquitito más de compromiso con la prepa 6 y ahí después es cuando voy a representar a la universidad por parte de las preparatorias. Eso es más o menos todo ese background que tengo desde, pero cariño siempre y deseo por el fútbol. Cuando no estaba jugando fútbol, estaba jugando fútbol. ¿En qué momento se hizo profesional después de entrar al club universidad? Me hice profesional precisamente por eso, porque yo llego de un nacional juvenil donde fuimos a representar a la universidad y ahí quedamos campeones y yo quedo campeón goleador. Llegando a México, mi papá me dice, oye, vamos a Toluca, porque en Toluca está el Gavilán García, que es el técnico, es amigo mío, lo conozco. Ah, claro que sí, vamos. Hicimos una cita, fuimos a Toluca, ahí me hacen una prueba en Toluca y cuando termina la prueba me dicen, qué bueno, nos gustaste mucho, te vamos a llamar en la semana para que firmes. Ah, yo me vengo con mi papá muy contento a la Ciudad de México, pero cuando llego en mi casa, estaba mi mamá y me dice, mijo, te están esperando un señor Tapatío Mesa. Yo había oído el Tapatío Mesa porque era el buscador de talentos de la universidad, y había oído de ellos y además su hijo, el Churros Mesa, jugaba en el equipo en las fuerzas básicas de Puma. Entonces digo, sí, cómo no, me dice, lo paso, me saluda muy cariñoso y me dice, oye Enrique, nos daría mucho gusto que platicaras con el doctor Javier Ortiz Tirado y Manuel Mangas, que son un presidente y vicepresidente en las oficinas de Pumas. Ah, claro que sí, con mucho gusto. Me voy con él. Yo llego ahí, inmediatamente me recibe exactamente el doctor Ortiz Tirado y Manuel Mangas. Me empiezan a hablar de universidad, de todo lo que es los Pumas, de todo lo que es los jugadores. Tenía un par de años de haber subido a primera división, pues era un equipo en primera división, pero con muchos estudiantes de muchas carreras. Y entonces agarro y le digo, no, pues claro que sí. Y dice, bueno, pues nos dará mucho gusto que firmes con nosotros. Pues quiero decirte que lo de Toluca ni siquiera lo pensé, no, era la universidad la que me estaba llamando y era el equipo donde yo quería estar. Le dije que sí, salí con mi primer contrato por 400 pesotes que me alcanzaban para dárselos a mi mamá y poder irme en camión a Ciudad Universitaria desde mi casa. Ese es mi primer acercamiento y cual muy agradecido con Pumas. Le di las gracias al Toluca, obviamente, también, que ya había yo firmado con Pumas y me le dijeron que con mucho gusto. Y ya ahí es mi inicio, precisamente, eso es con los Pumas de ese momento. ¿Usted fue profesional desde qué año hasta qué año que se retiró como jugador profesional? Bueno, si llamas profesional, en ese momento empecé a ser profesional. ¿Por qué? Porque te pagan, aunque sea 400 pesos, pero me alcanzaba para llegar, le daba yo la mayor parte de dinero a mi mamá. La otra parte yo me acuerdo que lo que hacía muy bien era caminar de las calles de Guillermo Prieto, todo Guillermo Prieto, hasta Insurgentes. Ahí pasaba un camión que llegaba hasta Ciudad Universitaria. Ahí pagaba yo mi camión y le decía al chofer, ¿me despiertas en CEU? Me iba dormido y me iba hasta CEU, entrenaba y otra vez me subía al camión y le volví a decir al chofer, oye, ¿me despiertas ahí en Monumento a la Revolución? Así lo hacía y otra vez caminar. Entonces, ese fue mi primer sueldo, por consiguiente ahí. Yo me retiro en 1977. Entonces, estos son los años que yo estoy desde 63 más o menos que llego a Pumas, debuto en 64, pero llego a 77 ya jugando con el América, contra Pumas precisamente. Don Enrique, yo sé que son muchas las lecciones que seguramente a una persona tan exitosa como usted le ha dejado el fútbol, pero si pudiera compartir con nuestros estudiantes, con la comunidad Ibero, ¿qué podría decir que el fútbol, de tantas cosas que le ha enseñado y le ha dado, usted diría que le retribuiría por vía del fútbol a la vida? ¿Qué me retribuiría o le retribuiría yo gracias al fútbol a la vida? Primero que nada es un agradecimiento total porque fue parte importantísima de mi vida.
tomé una decisión. En el momento que sentí que tenía capacidad y que me contrata un equipo, en ese momento ya platiqué con mi familia y le dije, yo quiero dedicarme al fútbol. O sea, ya mi mentalidad, mi cabeza y una fe inquebrantable que yo tengo a Dios, al Sagrado Corazón, a la Virgen de Guadalupe. Yo también hasta la fecha leo paseos en un momento dado de la Biblia. Pero quiero decirte que yo siempre he sido muy devoto. Yo voy a misa todas las veces que puedo, oigo misa, me gusta, disfruto, pero más que nada la fe. La fe, yo tengo un Sagrado Corazón en mi casa que lo tenía desde la casa de mi mamá, ahora lo tengo aquí en mi casa, un retrato de la Virgen de Guadalupe que me regaló el padre Chávarri también, que era el padre del equipo de los Pumas, y yo les rezo o les hablo. Entonces, si tú me preguntas primero que nada, es la fe que tenía en Dios, la fe que tenía en la Virgen, la fe que tenía en salir adelante, y eso es lo que me impulsó a tratar de hacer lo mejor posible dentro y fuera de la cancha. Yo creo que yo no cambié de Enrique Borja, niño, joven, y tuve las responsabilidades que tuve precisamente por eso, porque empecé a ver que todo lo que tenías que hacer era, si había un reto, había que entrarle, enfrentarlo. ¿Cómo? Como pudieras. Las oportunidades son muy importantes, Samuel Irex, pero lo que es más importante es saberlas tomar. A veces no la puedes tomar al principio, a veces las tomas después, tropiezas mucho, pero también no te debes dejar caer. Yo creo que eso es lo que yo prácticamente les podría decir a toda esta gente de la Ibero, que te voy a decir algo, probablemente muchos de ellos por sus edades, puede ser que ya estén en unas carreras. Su carrera es tan importante como la que puede ser de cualquier figura deportiva en cualquier ámbito. No pierdan la fe de lo que están estudiando. México necesita y el mundo necesita gente capacitada, no gente improvisada. Improvisar tienes que hacerlo en la cancha. ¿Por qué? Porque tienes un contrario y ahí es un deporte y tienes que hacer eso para ganar. Pero en la vida tienes que prepararte. Los entrenamientos en el fútbol o en cualquier deporte eran para eso, para que en la cancha tú hicieras junto con tus compañeros. Pero primero que nada tenías que estar tú en un momento en la mejor disposición y al 100%, y después entender y compartir. Por eso es lo que les puedo compartir. Mucho de lo que me dio la vida fueron experiencias. Me dieron tropiezos, me dieron triunfos, me dieron alegrías, muchas veces llorando, lesiones, pero te tienes que levantar. Si tienes fe, tienes confianza en ti mismo, siempre vas a salir adelante. Y no importa que seas famoso o no, la fama es efímera. Lo que es más importante es ser tú mismo, ser auténtico. Muchas gracias por compartir esa respuesta. Le cedo la palabra a Irex, don Enrique. Oiga, Mire, don Enrique, bueno, a mí, mis papás, mis tíos me han comentado mucho que usted pues era un ídolo, de que era su ídolo también de mis papás y de mis tíos, que había hasta gracias. cómics de usted. Entonces a mí me gustaría preguntarle, ¿qué tenía usted que los demás jugadores no para convertirse en ídolo? Y el ser ídolo, ¿qué responsabilidad implica? Y tal vez eso también ligarlo un poco con ser seleccionado nacional, si también hay alguna responsabilidad por ser seleccionado nacional. A ver, Iris, mira, voy a tratar de contestarte tu pregunta en cuanto a qué tenía yo de diferente a lo que puede ser algunos de los niños o jóvenes que estaban junto conmigo, y después qué pasó en todo lo que de alguna manera pasó en mi carrera. Te quiero decir lo primero. La primera, eso es algo que yo no te puedo decir. Lo tienen que decir ustedes, lo tiene que decir el público, porque al fin y al cabo yo hice mi vida y fue pública. Entonces, ¿qué tenía yo? No lo sé. Creo que era una identificación, primero que nada, un respeto de mi parte hacia la gente, sabiendo que nosotros, al estar en una cancha, estás jugando un deporte y lo adoras, y lo haces para ponerte tú lo más importante que puede hacer al mejor nivel posible. Pero sabes que hay gente atrás, están tus compañeros, están tus técnicos, están tus directivos, está tu afición. Y cuando llegas también a la selección está la afición mucho más grande que te unifica en cualquier equipo que estés. Si yo te puedo decir algo es que yo tenía una intensidad para jugar fútbol, una mentalidad de la que te platicaba antes. Yo trataba de hacer lo mejor posible desde los entrenamientos, entrenar más que los demás, tratar de hacer lo que más me correspondía a mí. Un día Nacho Treyes nos dijo,
Yo lo que quiero en cierto momento es que ustedes como deportistas, hay cosas que no dependen del contrario. Correr más, brincar más alto, correr más fuerte, desmarcarte, ser más inteligente. Eso no depende del contrario, depende de ti. Yo siempre aprendí eso desde niño. Lo que tú tienes que hacer, lo tenía yo que hacer. Para eso vas superando etapas y las oportunidades que se te van presentando. No te puedo decir qué era, pero yo creo que esa era una identificación que tenía la gente conmigo, porque yo era en la cancha y fuera de ella igual. Yo tenía los mismos sueños, las mismas ambiciones que cualquiera, pero hacía todo lo demás posible. Si yo veía ya profesional, había que entrenar, pues perfeccionaba. Y si había que entrenar más, lo hacía. Te pongo un ejemplo. Con Cesarini, un día me lastimo ya estando en los Pumas en reserva, un día me lastiman y me dan un golpe en la pierna derecha. Entro ahí al vestidor y me pongo, en ese tiempo no había todos los adelantos que hay ahora de calorcito y todo, era una como perrera con focos, metías la pierna y ahí te curaban. Y el doctor Heredia, extraordinario ser humano y doctor del equipo, ahí me metió. De repente llega Cesarini y me dice, ¿y Borja, qué hace? Digo, nada, señores, que me dieron un golpe en la pierna derecha. Me dicen, ¿cuál pierna? En la derecha. Póngase los tenis y nos vemos en el frontón. Digo, señor, pero nos vemos en el frontón. Pues yo llego al frontón ya con mis tenis y mi short, con él, cojeando, ya te imaginas cojeando del dolor, sí me dolía. Y me dice, a ver, no quiero que toque la pelota una sola vez con la derecha. Quiero que le pegue todas las veces con la izquierda. Ahí está la pared. Póngase a rebotar la pelota. Y yo dije, híjole, pero señor, me duele, que le duela, pero vénsalo. Y me tuvo ahí pegándole con la pierna izquierda. Al ratito se me calmó el dolor. Al ratito le empecé a pegar con las dos piernas. Al ratito empecé a cabecear. Al ratito empecé a disfrutar todo lo que una exigencia de un técnico me hizo. Yo no hubiera hecho eso. Me hubiera recuperado en mi foquito, tranquilo, poco a poco. Él me hizo que, claro, que sabía perfectamente que traía un golpe, no que traía una lesión que me impedía practicarlo. Eso es lo que te digo, Eres. Entonces, eso de hacer todo más que tus compañeros, a veces mis compañeros hacían más que yo y yo trataba de superar eso. Era un reto conmigo mismo principalmente. Y si veía que podía salir las cosas mejor, lo volví a hacer. Ahora, la identificación que me preguntas, desconozco porque eso es mucho de transmitirlo a la gente. Creo que no es verbal. Lo que hacías o lo que haces se tiene que transmitir con la gente porque yo siento que hay dos palabras que para mí son base de mi vida, credibilidad y confianza. Si la gente te tiene eso en cualquier actividad, incluyendo la de ustedes, y ahorita que veo que de repente también hay una mujer como Melanie y también está con Hernán, que están participando, y ustedes dos, ¿sabes qué? Eso es lo que tienen que tener credibilidad y confianza, pero para eso se tienen que capacitar. Y eso cuando llego allá a la Copa del Mundo y cuando juego internacionalmente, Iré, es también lo mismo. América, Pumas, América, son dos equipos de fútbol, dos instituciones maravillosas en todos los aspectos, futbolísticamente. No podemos negar la universidad como institución a nivel mundial, pero el América y pertenecía a una gran institución como es Televisa, una empresa de la comunicación. Entonces, las aficiones las une un escudo nacional. Cuando tienes la oportunidad de representar a tu país, y si tienes oportunidad de representarlo, muchos juegos, muchas oportunidades, pero cuando juegas una Copa del Mundo, es impresionante. Platíquenos, don Enrique, ¿cómo fue su experiencia del Mundial del 66 en Inglaterra? ¿Cómo vivió el proceso de llegar al Mundial? Usted ya era una figura, había muchas expectativas. Mira, ¿cómo llegué a jugar el Mundial de 1966? Principalmente te quiero decir, yo estaba jugando en el equipo y pues, prácticamente estaba yo todavía en Pumas, estábamos jugando, teníamos torneos, ya también había tratado de estar en titular. Yo prácticamente empecé a jugar en 65 de titular, 64 debuté, pero casi no jugué, después jugué en 65, entré por Alberto Echeverri, en paz descanse, mi maestro y gran amigo también y compañero de fútbol. Entonces, cuando yo juego ya, en el momento que juego, sigo jugando. Yo debuto en 64. La idea, cuando yo debuto, venía toda la Olimpiada y yo decía, caray, ojalá yo pueda ir a Tokio, Japón. No era posible, ni estaba yo en el plan de nadie para que yo fuera a Japón y obviamente no fui.
Pero yo dije, viene mi 66, viene la Copa del Mundo. Era una magnífica oportunidad para ponerse a trabajar en todos aspectos para eso, principalmente con mi equipo de los Pumas. Entonces, lógicamente, quedo subcampeón goleador con los Pumas. Hago, creo yo, los méritos suficientes para estar en la selección nacional. Me llaman para la selección a varios partidos y todo. Pero yo no iba de titular. Yo iba en una lista, pero iba yo de suplente. Yo traía el número 20. Entonces, yo normalmente en mi equipo trataba de jugar con el 9 por las características del jugador y a mí me encantaba, pero en la selección voy como número 9 y iba yo de suplente. Jugamos 5 partidos antes de llegar a Londres, que era el mundial donde se iba a desarrollar. En esos 5 partidos yo no jugué nunca con el equipo de primera división, de la selección nacional. ¿Qué pasa? Que cuando el último partido jugamos contra Italia, Italia nos golea y en ese tiempo no era como ahora que aprietas un botón y todos los periódicos, todas las cosas que hay de comunicación es impresionante. Ya sabes de qué color tienen los calzoncillos los equipos, de qué color tienen en un momento dado, ahora sí que los tapabocas y todo, aprietas un botón. Y se saben todas las noticias, en ese tiempo no. Entonces yo no sabía qué estaba pasando en México, pero al llegar a Londres, esa presión que deben haber ejercido sobre Nacho Treyes, que era el técnico nacional, extraordinario profesor, extraordinario amigo, y mi gran maestro también en selección nacional, así como fue Renato Cesarini en Puma, te quiero decir que en ese momento, pues lógicamente yo empiezo a jugar en los entrenamientos siempre en el cuadro suplente. Yo no estaba contemplado. Algo debo de haber estado bien para que el día del partido, por eso es para mí una anécdota hermosa, porque es una cosa de fe. Ese día del partido vamos a jugar contra Francia. Y estábamos en el cuarto en la mañana, Elías Muñoz y yo, mi compañero de cuarto también de Puma, y le estaba yo platicando de, mi madre me mandaba en un sobre, siempre, o cartas, escapularios. Y yo le decía, ¿sabes qué, Elías? Yo voy a jugar. Yo tengo mucha fe en que voy a jugar. No sé cuándo voy a jugar. En ese tiempo no había cambios en los partidos. En ese tiempo eran los que iniciaban, terminaban y se acabó. Entonces yo decía, yo voy a jugar. Pero yo no lo decía nada más ahora sí que por valentonada. Yo estaba convencido y con esa fe, yo siempre les daba a mis compañeros escapulario y todo, y a Elías también, yo voy a hacerlo. Estamos platicando de eso, y Elías también quería jugar y todo. Y en eso tocan la puerta y entra Nacho Treyes. Y Nachito, ¿cómo estás? Bien. Elías, ¿cómo estás? Bien, Nachito, ¿cómo estás tú? Bien. Qué bueno. Borja, ¿cómo estás? Digo, bien, Nacho, aquí pues, platicando y cotorreando y todo. Bien. ¿Para jugar? No, Nacho, no me cotorrees, ¿cómo para jugar? ¿Sí? ¿Vas a jugar? ¿Estás bien? No, pues claro que estoy bien, Nacho. Juegas. Yo me entero que voy a jugar contra Francia en Wembley, Copa del Mundo, ese mismo día. Entonces ya te imaginarás que se fue Nacho Treyes y los brincos, gritos, patas, todo lo que pueda decir alguien cuando hace cuenta que ustedes pasaron un examen con 10. No sé si todavía los maestros den el 10 porque se los quedan ellos, pero un 9.5 a lo mejor que logran ganar. Esa es una satisfacción impresionante. No te las puedo ni platicar porque me tardaría el programa o más para poderlo platicar. Una sensación hermosa. Y es ahí donde yo me entero. Entonces, desde ahí mi cabeza ya estaba en el partido. Tan estaba en el partido que cuando llegamos a Wembley, ya estamos vestidos y todo así, de repente vamos a salir al estadio y ahí en el estadio antiguo de Wembley, tú salías por el medio, entonces tú veías una gran salida, preciosa la salida del maratón, donde veías una parte del público, un ulular impresionante. Lógicamente había la mayor parte del público era obviamente inglesa, porque lógicamente era gente que venía de otros estados, pero también había muchos de otros países. Pero oías mucho de México, eso de México, México, ahora hay gritos y todo, verás, y todo lo que tú quieras oías. Y de repente, estando con mis compañeros, ya el árbitro y ya los demás jugadores de Francia, yo los veía, yo a veces no los conocía más que de nombre, de repente veía ese caray, qué jugadores, aquí estás ya en el Mundial. Y me acuerdo que un compañero me dijo, oye, ¿ya viste cómo está esto? Le digo, sí, está cañón. ¿Cómo te sientes? Le digo, pues, me están temblando las piernas, cara, pero temblar, pero ya. Y me dice, ay, ojalá ya se acabe esto. Yo volteo y le digo, ¿cómo que se acabe? De ninguna manera, ojalá siga por mucho tiempo. ¿Cómo va a querer que se acabe esto? Y lógicamente él me lo dijo como palabra, no porque lo sintiera igual que yo quería que siguiera el partido. Y salimos así. Y ahí es cuando salimos, y gracias a Dios tengo la oportunidad, un pase de mi gran amigo
hermano de toda la vida, tanto en Pumas como en Selección Nacional, en paz descanse, Aarón Padilla, me da ese pase y meto el gol en Wembley. Don Enrique, en términos de organización, ¿usted qué cree que caracterizó ese Mundial del 66? ¿Qué cosas definieron ese Mundial como organización? El país sede, la Federación Inglesa de Fútbol, ¿qué esfuerzo hizo para hacer ese evento? Bueno, lógicamente lo deben haber hecho bastante bien. Yo no tenía los conocimientos que ahora puedo llegar a tener cuando ya he tenido una carrera y una preparación como directivo. He estado también en FIFA, en puestos importantes, el comité organizador del Mundial de Corea-Japón. He tenido oportunidad de estar en otros medios, tanto con CACAF como la FIFA. Entonces he tenido oportunidad de conocer y luego la Federación Mexicana de Fútbol, manejar de presidente un equipo, varios equipos. O sea, sí he tenido oportunidad de ver mucho de esto a nivel directivo, selecciones nacionales. Yo siento que estuvimos, como todos los que van a un mundial muchas veces, muy aislados. Tú prácticamente estás con la mentalidad de lo que te corresponde. La cancha de entrenamiento, los estadios donde juegas y todo lo que es la preparación para afrontar el partido. Eso es donde está tu mentalidad. Lo que sí te quiero decir es que obviamente las tecnologías no era como ahora. Y yo creo que prácticamente empieza en 1970 un poquito la tecnología, la televisión a color, una serie de circunstancias que se van dando que son beneficiosos para el fútbol y para los mundiales de todo. Ahí inicia una etapa hermosísima para el fútbol a color, ¿no? Porque todavía en 1966 es en blanco y negro. Entonces, todo eso de tecnología, pero la organización yo creo que nosotros no tuvimos ningún problema en ningún aspecto. Lamentablemente no pasamos a la siguiente ronda, porque empatamos con Francia, perdemos con Inglaterra y empatamos con Uruguay. Eso nos hace que solamente esos 2 puntos nos hagan que no pasemos. Y pasa Inglaterra, que a la postre es campeón del mundo, y pasa también después Francia. Previo al Mundial de 66, ¿ustedes ya eran personas a las que se le acercaban las marcas para patrocinarlos o para pedirles que aparecieran en spots o en radio o en prensa? Si las marcas se aparecían, yo creo que sí se aparecían. Lo que pasa es que yo en ese tiempo todavía no tuve esa situación en 66 para que a mí se me acercaran. Y yo pienso que por una sola razón, ni siquiera pensaron que iba a jugar. Y como no iba a titular, pues menos pensaron que yo podía estar comercializando algo. Claro, gracias a los patrocinadores, gracias a la gente que confía, que pone el dinero y a los medios de comunicación que venden los derechos para que en un momento una cosa como FIFA, con CACAF o cualquier Conmebol o cualquiera de los UEFA que tienen dinero, reciben mucho dinero precisamente, precisamente por los medios. Entonces, cuando en mi tiempo, en ese tiempo, ¿no? Después sí, inclusive una de esas situaciones a mí me causó un conflicto muy, muy fuerte en mi vida profesional y en mi vida personal. Precisamente ese conflicto de marcas que yo no entendía y que lo tuve que llegar a entender de una manera muy difícil y la cual tarde o temprano sales adelante, ¿no? Pero siempre es bueno que haya patrocinadores hasta la fecha. Esos patrocinadores hacen que el público reciba de los medios de comunicación exactamente todos los eventos que hay en el mundo, que ahora hay infinidad. ¿Cuáles serían las diferencias entre el Mundial de 66 y el de 70, según su experiencia, ahora todo lo que ha vivido usted profesionalmente, a la distancia? ¿Cuál diría usted que son las diferencias, tanto en términos futbolísticos como en términos de organización, entre 66 y 70? Diferencias entre 66 y 70 es prácticamente, yo te quiero decir, yo vivo 66 de una manera como les acabo de mencionar, y es muy difícil decirte, porque después ya los partidos, los otros ya los vimos por televisión llegando a México. En la cuestión de 70 me toca más convivir un poquito eso, porque yo era el referente de alguna manera para el Mundial de 70. Entonces, por lo que había pasado en 66, entonces todo o mucho de lo que se conocía en el mundo y a través de todo era precisamente generado para eso. Yo era el referente de México y así lo teníamos que entender todos y así lo entendimos. Había muchos compañeros míos que también habían sido referentes importantes. Tú te acuerdas que allá se retiró la Tota Carvajal, en Londres se retira, Nacho se había retirado y vuelve otra vez a la selección, Nacho Calderón, extraordinario amigo. Entonces muchos de los compañeros míos, Fragoso, quién tiene Chololo, José Luis González, Regueiro, o sea, extraordinarios, Cisneros, Valdivia, muchos de los jugadores seleccionados de eso, fue muy importante y ahí es donde empiezas a conocer la organización, porque tienes la oportunidad desde saber que se ganó la Copa para que sea en México en 1970,
donde Emilio Azcárraga mismo fue muy importante, donde el señor Guillermo Cañedo fue muy importante y donde todo lo que era emanado de una empresa también como Televisa, soportando todo eso, soportando una federación mexicana, hizo que también se organizara, porque realmente la organización empieza también en la parte deportiva, como lo acabas de decir, en la parte ejecutiva de lo que son la organización que tiene que ver con la FIFA y en la parte que es la comercial y la de medios, que cuando tú tienes que unir con ese calendario y con ese en un cuaderno de cargos que hay, es muy importante. Fue muy diferente lo que a mí me tocó vivir, extraordinaria. Yo sí te puedo decir, pero no dicho por mí, porque no sería tan valedero, porque yo fui partícipe en lo que estoy aún jugando. En el mundo se ha hablado que el Mundial de 1970 fue uno de los mejores mundiales que se hicieron y empezó precisamente con la transmisión de televisión a color y que lógicamente también tenemos oportunidad de pasar a ese partido que lamentablemente nos sacan del Estadio Azteca por motivos que se habían hecho desde antes. Vamos a jugar a Toluca y ahí perdemos esa oportunidad que se había logrado pasando en primer lugar de nuestro grupo. Entonces, en organización, yo creo que ustedes sabrán tanto, a veces por leer y por ver, como lo que yo puedo ser y que viví, extraordinario. Cuando nos eliminan, ya fui una parte del público. Claro, participaba en programas de televisión, me invitaron independientemente de todo, pero ahí fue donde prácticamente creo, sí es una gran diferencia y creo que es el inicio de algo muy importante en la Copa del Mundo de 1970. A mí me gustaría conocer un poco sobre la preparación que tuvieron ustedes como seleccionados, cómo fue todo ese proceso, tanto desde que empezaron con las convocatorias, las concentraciones, partidos amistosos, cómo se fue preparando un poco la selección, obviamente con miras pues, de tener un buen papel, ya que éramos sede. Bueno, lógicamente tú te tienes a empezar a preparar jugando las eliminatorias. Ya después que tienes la oportunidad de calificar, ya empiezas a hacer todos los partidos. Estaba ya Raúl Cárdenas como técnico de la selección nacional y ya tenía todo lo que tienes que ir preparando. Partidos amistosos, partidos en un momento de preparación, tu seguimiento con tu equipo, concentraciones que parten desde estar en un hotel jugando teniendo torneos, teniendo partidos, tratando de hacer giras, no todas las que a veces se necesitan o quieres, jugando no es ahora que tienes una preparación porque tienes la facilidad de ir mucho a Estados Unidos, por eso, y tienes oportunidad de jugar contra otros equipos. Tratabas de jugar de alguna forma con todos los equipos de lo que más pudieras. Entonces haces gira en partes de la República, tienes oportunidad de jugar en distintas partes del mundo, pero te digo con esa preparación que es que mayor parte tienes para poder llegar a confrontar ya una Copa del Mundo y después de que tienes un sorteo y que ya sabes a los enemigos que te vas a enfrentar. Ya sabías que ibas a jugar contra Rusia, contra El Salvador, contra Bélgica y faltaba ver en el momento en qué lugar pasabas primero o segundo para saber a quién te tocaba para el siguiente partido. Entonces, toda tu preparación es eso, trabajo, concentración, descanso. O sea, fuimos a muchos lados, estuvimos en muchos lugares, pero esa es la concentración prácticamente durante mucho tiempo. En el momento de que sabes, esporádicamente, y las concentraciones son así. Oiga, y bueno, había un antecedente, todos lo conocemos, lo que pasó el 2 de octubre de 1968. ¿Sabe si el gobierno tenía algún temor de que pudiera repetirse algún movimiento parecido en el Mundial del 70? A lo mejor con las celebraciones en el Ángel, que la gente ahí prácticamente salía del Estadio Azteca y se ponía a bailar cuando la selección ganaba ahí en Tlalpan. ¿Sabe de algo había, qué se comentaba en los medios de comunicación? ¿Qué fue la posición del gobierno con la juventud en ese entonces? Mira, yo creo que lo que pasó en 68 lógicamente hizo tener algún problema inclusive desde las Olimpiadas. Lógicamente fue una decisión muy difícil que se tuvo que tomar a nivel gobierno. Yo tuve la oportunidad después de conocer a Gustavo Díaz Ordaz, cuando yo regreso de la Copa del Mundo de 66, tuve la oportunidad de verlo. Y pues la verdad es un tipo aficionado al fútbol. En esos momentos yo conmigo una gran amistad, yo le tengo un gran cariño, tuvo diferencias para mí muy bonitas en todos aspectos, futbolística y fuera. Él inauguró mi tienda de deportes cuando yo tuve la oportunidad de hacerlo. O sea, y es una persona que las veces que platiqué, pues la verdad, a mí me apoyó muchísimo. Él fue el que cuando yo tuve los problemas de pasar de Pumas a la América, él me dijo que el que fuera a hablar con el señor Azcárraga, que platicara con él.
¿Por qué? Y él fue el que mandó, por los problemas que leí, que a mí no me había tocado ningún dinero, él mandó una iniciativa de ley para proteger a los jugadores con un 25% y un 5% más al 50% hasta que llegara el 50% para que les tocara a los jugadores. O sea, en esa parte también colaboró. La parte de gobierno, de la parte de situación de eso, lógicamente desde las Olimpiadas se quedó, había problemas en todo el mundo, porque no solamente era en México, si te acuerdas, nace lo de México por las presiones que hay en Europa. Entonces, eso se viene generando por la parte de estudiantes, generando y le toca a México. Lógicamente, todo ese tipo de situaciones a veces vienen cuando hay eventos mundiales y México era la sede de las Olimpiadas y la sede del Mundial en 70. Obviamente debe de haber habido problemas muy fuertes. Probablemente nosotros no estuvimos tan enterados o tan metidos porque estábamos concentrados precisamente en eso. Cuando está los 68 y es la Olimpiada, hay un equipo, el equipo mayor, vamos a una gira a Sudamérica precisamente de preparación para el Mundial. No jugamos, no vemos la Olimpiada cuando México juega. Entonces, mucho de eso no estuvimos tan atentos a lo que, más que por los medios realmente. Y luego cuando de repente llega la Copa del Mundo, pues yo creo que las decisiones que se toman a nivel gubernamental, pero lo que se toma a nivel organización de FIFA, nomás acuérdense que FIFA es un ente muy poderoso en todo el mundo. Entonces tú cuando te comprometes en algo, pues lógicamente ve todo lo que tiene que ir atrás, que tienes que estar ligado a lo que es el gobierno, porque si no, no puedes. Las visas, los permisos, todo lo que tenga que ver. Y luego los problemas que pueda haber en muchas partes del mundo y que pudieran afectarte dentro de tu torneo. Entonces, yo no te puedo decir qué pasó, si estaban preocupados, claro que deben de estar a ver preocupados el gobierno, las autoridades, tanto gubernamentales como las autoridades deportivas, empezando con FIFA, la Federación Mexicana de Fútbol, todo lo que son los entes ligados, porque no te puedes sustraer. La selección nacional estamos concentrados y vamos a jugar, pero todo lo demás, acuérdate, es gente. Si hubiera habido un problema de otra índole, y tú imagínate también lo que pasó en 68, volver a pasar en 70 con mucho mayores consecuencias. Gracias a Dios no pasó nada, te digo, del tipo como lo que pudo haber pasado en 68, o no pasó nada después de los eventos de 68 o de la Copa del Mundo. Pero sí, claro que se sentía una tensión, sabías que había un problema y que podía haber uno mayor, y de alguna forma, bueno, salió el Mundial, pasamos a la siguiente ronda. Lamentablemente creo que la previsión de lo que pasó, muchas veces dicen que fue el gobierno o los que cambiaron que nos fuéramos a jugar a Toluca. Y otros dicen que fue porque se había especulado que según tú quedaras en la primera fase ibas a otra o te quedabas. O sea, realmente mucho de eso todavía no estoy tan convencido, no lo sé. Como jugador me dio mucho coraje y a todos porque sabíamos que la fortaleza de nosotros era el Azteca. Jugar en Toluca es maravilloso, un estadio más pequeño, la gente hermosísima y todo, pero no es lo mismo en el Estadio Azteca con todo lo que había significado empatar en un momento con Rusia, ganar la Bélgica y ganar a El Salvador. O sea, teníamos a todo lo posible como el equipo. Quedamos en primer lugar y aparentemente la previsión era que México quedara en segundo para que se pudiera quedar en el Azteca en primero. No te lo sé decir a ciencia cierta, pero pues ya pasó. Entonces yo creo que, sobre todo ustedes que están en una escuela como la Ibero, donde tienen que ver problemas que tengan que ver con lo deportivo, con lo social, con lo económico y con lo político, tienen razón, Irex, tienen que estar muy conscientes de que muchas de las pláticas te conllevan a ese tipo de situaciones que a veces estás muy cerca y a veces al mismo tiempo estás muy lejos. Ya no los oigo. Sí, para ir terminando, ¿cuál considera usted que es el legado que el Mundial de 70 le dejó a México? Así a grandes rasgos. Bueno, primero que nada de organización. El primer legado que deja es la organización que tuvimos como país, que se conjuntaron todas las fuerzas para poder hacer un evento al mundo, orgullosísimo. Cuando hablan de México como organizador, sigue siendo, después volvimos a hacer otro mundial, precisamente, y vamos a hacer un tercer mundial junto con Estados Unidos y Canadá. Pero ¿qué te hace? Saber que podemos hacer
eventos mundiales, le dejó al mundo una organización increíble y en todos aspectos, si tú hablas ya al público, a la gente que vino o a la gente que recibió esto, pues hace de eso. Sabían que podía haber otro tipo de problemas y no los hubo. Yo creo que eso también fue parte de esto, pero el legado, si me dices deportivo, de organización como uno de los mejores organizados. Deportivamente, lamentablemente, nosotros perdemos en Italia, pero hubiéramos podido hacer, creo yo, un partido mejor contra Italia en el Estadio Azteca. El hubiera no existe, pero yo creo que va. Pero lo que enseñamos al mundo, no solamente como hasta la fecha se enseña con los mundiales, es lo que es México, su gente, sus riquezas, sus virtudes, todo lo que tenemos como país. México no es la Ciudad de México donde fue el mundial o Guadalajara o León. No, México es más allá, es su gente. Y lo que te decía, ¿qué dijo? ¿Qué conoció el mundo? A México, a ese México. Ese México tiene sus canciones, tiene su folclore, tiene su cultura, orgullosísimo. Con todo el respeto, hay muchos países que no tienen eso que tiene México y en el Mundial se pudo enseñar. Por eso los medios fueron importantísimos, decirle al mundo, señores, estamos haciendo un Mundial, aquí está la organización deportiva, pero tenemos un país atrás, que es este, México, y esto es México. Para mí eso fue el legado más importante. Don Enrique, para todas las generaciones nuevas que no vivieron el Mundial, que a lo mejor han visto algunos videos y conocen un poco de la historia, ¿por qué cree que vale la pena que los jóvenes, que los nuevos mexicanos conozcan o tengan información sobre qué pasó hace 51 años en el Mundial de México 70? ¿Por qué vale la pena recordar eso? Porque siempre vale la pena, no solamente 51 años porque fue el Mundial, vale la pena tener memoria. Para eso realmente están muchas revistas, periódicos, televisión, medios, ustedes. Por eso muchas veces hay que estudiar lo que pasó, para también entender muchas veces lo que pasa con un presente o que pasará con un futuro. Tú no puedes vivir un presente y un futuro si no tienes un pasado. Tienes una obligación, lo debes de hacer en el terreno deportivo o en cualquiera de los terrenos, a nivel político, a nivel económico, a nivel social. Claro que es una obligación y ustedes en la Ibero también tienen esa obligación, porque probablemente no sé si alguno quiera ser mañana futbolista o ya es futbolista o beisbolista o cantante o lo que sea, pero muchos que están estudiando carreras de comunicación van a estar en los medios, tienen la obligación de aprender, de estudiar, de saber qué fue lo bueno, lo regular y lo malo, y los puntos de vista diferentes, porque no nada más es el punto de vista de alguien o de algunos, es el punto de vista de un país. Y para conocer el punto de vista de un país hay que estudiar mucho, pero no hay que verlo mal, hay que saber disfrutarlo, porque también se disfrutó como también se sufrió. Entonces sí, yo creo que tenemos todos obligación de recordar el Mundial de México como organización por lo que pasó, porque situaciones que se pudieron haber dado negativas no se lograron por mil cosas, pero también no solamente ese Mundial, tenemos que luchar por entender nuestro pasado y también hacer algo para que nuestro presente no nada más veamos quién dicta cosas, sino veamos cómo actuamos. Somos seres humanos, somos mexicanos, tenemos obligación con nosotros mismos, con nuestras familias y con nuestro país. Y algo que a lo mejor es la única cosa que tomo políticamente, nada más. Todas las gentes que son electos en cualquier actividad política son electos para poder servir, para poder llevar a todo lo que te eligieron a estar lo mejor posible. Con problemas, con situaciones difíciles, sí, pero para eso se deben de preparar, estar capacitados, unir esfuerzos, conglomerar lo mejor posible para que todo lo que puedas hacer, que puedas servir en cualquier, desde el puesto más alto, que sea electo hasta el más bajo, que te eligieron, es una obligación, no es un gusto. Lo tienen que hacer por obligación y lo tienen que hacer de la mejor manera posible. Si ellos no son tan buenos en muchas cosas, rodéense de gente capaz. La hay, pero hay que buscarla, pero hay que comprometerse, así como los futbolistas nos exigen o los deportistas que nos comprometamos en una cancha para qué, para ganar, no solamente para competir, para ganar. Ojalá entendamos todo y sobre todo en esa carrera que tienes que estar comprometido con quién, con la gente que te eligió. Y después, cuando ya ganas,
con toda la gente, aunque no te haya elegido. Nada más. Por último, don Enrique, quisiera agregar algo que no le hayamos preguntado, que quiera comentar sobre México 70 o decir algo para terminar. Mira, yo lo que quiero sobre México 70, lo que yo te digo es que para mí fue un parteaguas muy importante porque de 66 todo fue color de rosa, difícil, el debut y lo que quieras. Yo no tuve la oportunidad de jugar más que medio tiempo contra El Salvador, después salgo y yo juego prácticamente en minutos 70, entro contra Italia, nos ganan 4-1. O sea, yo todos los deseos que yo hubiera tenido o querido de poder hacer por cuestiones extracancha, un poquito lo que te mencionaba desde el principio, no pudieron darse. Lamentablemente tuve ciertas situaciones, en paz descanse, con mi técnico. Y bueno, él decidió tomar unas medidas. Yo no estuve de acuerdo, pero hay técnicos y tienes que hacerlo. Me hubiera gustado muchísimo más. Me hubiera gustado muchísimo más, dar mucho más. Por eso es una cosa para mí personal, a veces muy importante, interesantísima, todo, pero no solamente en lo bueno, sino también en lo difícil que pasó y que después me tuve que levantar, ¿no? Nada más, y gracias a ustedes, y ojalá este tipo ¿qué te voy a decir?, de entrevistas, pues sigan en un momento entrevistando a gente que te diga más que nada su vivencia. Y eso es lo más importante, que ustedes, gracias por entendernos a los que platicamos con ustedes y que ustedes transmitan a toda la gente que hay puntos de vista. No sé si mejor o diferente, muy diferente. Pero lo bueno y lo malo, ahí se queda. Bueno, don Enrique, no le vamos a decir lo que ya le hemos dicho muchas veces, pero créame que usted es un ejemplo, su profesionalismo, su modestia. Usted ha logrado muchas cosas, siempre ha estado en posiciones de liderazgo y siempre que hemos hablado con usted, y es muy sabido que usted es una persona con una gran humildad, justamente por su grandeza. Así que creo que es un gran ejemplo para todos los estudiantes, para la comunidad universitaria. Y bueno, le agradecemos. Por cierto, hace ratito don Ignacio Basaguren nos dijo que lo saludáramos, conversamos con él hace rato. Le